Imagina por un instante que la historia que conocemos no es toda la verdad. En lo más profundo de los Andes, los incas dejaron un legado de poder y espiritualidad que aún hoy sorprende al mundo. Pero, ¿y si te dijera que existen huellas que los conectan con una de las culturas más enigmáticas del planeta? Japón. El mítico Manco Cápac, fundador del Tahuantinsuyo, parece reflejar ecos de emperadores japoneses, como si dos mundos separados por océanos hubieran compartido secretos, tecnologías y hasta una visión común del universo. Este vínculo oculto, silenciado por siglos, despierta preguntas que desafían la lógica. ¿Hubo contacto entre el Perú incaico y el Japón ancestral? ¿Es posible que sus tradiciones y creencias provengan de un origen compartido? Prepárate para un viaje lleno de enigmas, donde la historia oficial se tambalea y la conexión entre los incas y el Japón místico podría reescribir lo que creemos saber de la América antigua. El viaje en la corriente ancestral. Durante siglos, relatos ocultos han aludido a vínculos misteriosos entre civilizaciones distantes. Entre ellos, la posibilidad de que los japoneses y los incas hayan intercambiado conocimientos y tradiciones es desconcertante. Las corrientes oceánicas y los vientos predominantes podrían haber facilitado contactos insólitos, creando rutas marítimas jamás documentadas. Las teorías sobre navegaciones precolombinas han resurgido con fuerza, sugiriendo que algunos guerreros incas podrían haber llegado a las costas niponas en búsqueda de recursos o aliados. Este fenómeno se amplía cuando consideramos las habilidades marineras de ambos pueblos, que parecen haber aprendido a dominar sus respectivos mares en armonía con la naturaleza. Lograr este manantial de conexiones podría implicar explorar no solo los relatos históricos, sino también el folclore de las aldeas, en el que la oralidad se convierte en testigo de una verdad inherente. No olvides suscribirte, compartir y dejar tus pensamientos en los comentarios. La conexión marítima entre dos mundos. A lo largo de la historia, el océano ha sido un testigo silencioso de intercambios comerciales y culturales. Los peruanos antiguos, con su vasta experiencia en la navegación y el comercio marítimo, sostienen historias sobre travesías intrigantes. Por su parte, los pescadores japoneses también han conocido los misterios del mar, surcando aguas pobladas de leyendas. Al profundizar en esta temática, emergen posibilidades asombrosas. La evidencia muestra que algunas culturas prehispánicas, como los mochicas y los nazcas, realizaron expediciones al lejano oriente. Las antiguas crónicas niponas, que rememoran avistamientos de barcos inca en su costa, asombran y abren nuevas perspectivas sobre el conocimiento mutuo. Así, los relatos que cada civilización tejió se entrelazan, formando un hilo invisible que conecta sus destinos. La imaginación nos invita a contemplar encuentros épicos entre navegantes, dejando huellas indelebles en su herencia cultural. Menciones ocultas en crónicas antiguas. Cada tradición tiene sus propios relatos que trascienden los confines del tiempo. Los antiguos cronistas españoles, al llegar a América, incluyeron en sus relatos referencias curiosas hacia otras culturas. Textos enigmáticos que mencionan similitudes entre los dioses incas y ciertos mitos japoneses han despertado el interés de los historiadores de diversas épocas. Las crónicas describen deidades que comparten atributos con el panteón japonés, sugiriendo una influencia perceptible entre ambas culturas. Aunque la mayoría de estos relatos han caído en el olvido, sus ecos reverberan en la memoria colectiva. Las referencias al sol, al agua y al fuego desempeñan un papel determinante en ambas cosmogonías, revelando intersecciones misteriosas. En este paisaje narrativo podemos preguntarnos, ¿fueron estas similitudes simples coincidencias o reflejos de una conexión ancestral más profunda? Nuestro interés por desentrañar estas conexiones se ve alimentado por la curiosidad de encontrar verdades ocultas. Los dioses que unieron continentes, en el vasto cosmos de deidades, encontramos figuras que, a lo largo de la historia, han sido adoradas en diferentes continentes.
Tanto en el Imperio Inca como en el archipiélago japonés, ciertas deidades han capturado la esencia de lo divino. Los mitos que los rodean dejan entrever la posibilidad de intercambios entre culturas que marcaron el rumbo de la historia. Comparar a Pachamama con la figura de la diosa japonesa Kannon nos lleva a descubrir similitudes sorprendentes en naturaleza y veneración. Ambas son divinidades de la fertilidad y la protección que evocan un profundo respeto por la tierra. Esta conexión espiritual se manifiesta a través de rituales, ofreciendo visiones sobre las maneras en que ambos pueblos entendían el mundo. Los dioses sirvieron como mediadores en una historia universal donde las almas buscaban respuestas. La influencia que ejercieron en ambos imperios plantea un enigma que ansía ser resuelto, brindando esperanza para descubrir la esencia de un pasado compartido que aún resuena en la actualidad. Las similitudes en lenguas y tradiciones. El estudio comparativo de las lenguas ha revelado la existencia de patrones inesperados. Diversos lingüistas apuntan a que algunas similitudes entre el quechua y el japonés podrían provenir de contacto ancestral. Frases y construcciones gramaticales que evocan paralelismos asombran a los estudiosos, llevando a cuestionar la historia convencionalista. Las tradiciones orales, a su vez, preservan relatos que reflejan arquetipos comunes. Los conceptos de honor, valentía y respeto hacia la naturaleza aparecen en las narraciones de ambos pueblos, sugiriendo un espíritu humano compartido. La forma en que cada cultura narra sus leyendas crea sinergias que buscan la conexión entre sus raíces. Este escenario invita a reflexionar sobre el impacto duradero del lenguaje y cómo éste ha sido testigo de una historia entrelazada. La búsqueda de palabras y su significado se vuelve esencial al considerar la posibilidad de que alguna vez un puñado de seres humanos cruzaron océanos en busca de lo desconocido. Arte y arquitectura, un puente entre culturas. La monumentalidad de las construcciones inca y los templos japoneses nos revelan la maestría de sus arquitectos. Mientras las pirámides de Cusco se alzan majestuosas, los santuarios sintoístas en Japón evocan un sentido de conexión con lo sagrado. Esta semejanza en la dedicación arquitectónica sugiere un hilo conductor que une a ambas civilizaciones, trascendiendo el tiempo. Los materiales empleados, así como los métodos constructivos, presentan armonías sorprendentes. La precisión de los muros incas, erigidos sin mortero, es comparable a la atención al detalle presente en las edificaciones japonesas. La energía y el simbolismo detrás de estas creaciones trascienden su finalidad práctica, convirtiéndose en monumentos a la historia compartida. Analizar esta intimidad cultural no solo permite apreciar el arte en sí, sino también a la humanidad detrás de estas obras. Es así como lo que observamos en ruinas y monumentos guarda secretos de una interconexión que aún invita a la exploración. Ahora continuamos con el tema 7. Misterios de la agricultura ancestral. Los incas y los japoneses fueron maestros agrícolas, desarrollando técnicas que les permitieron prosperar. En los Andes, laidar o sistemas de terrazas se entrelazan con las prácticas de cultivo en las laderas de las montañas japonesas. Ambas culturas mostraron una profunda conexión con la naturaleza y un respeto vanguardista por la tierra. Las semillas y los cultivos también revelan correspondencias asombrosas. Investigaciones recientes sugieren que algunos cultivos autóctonos del continente americano, como el maíz, tienen similares especies en Japón, creando preguntas sobre la migración de conocimientos. La importancia de la temporada de cosecha y su celebración revelan tradiciones enraizadas en la espiritualidad de ambos pueblos, fomentando una interrelación que va más allá de lo visible. Al entender las técnicas agrícolas, surge el reconocimiento de su contribución a la identidad cultural y la supervivencia. Las tácticas empleadas por estas civilizaciones han dejado un legado que sigue siendo relevante, generando curiosidad sobre cómo se gestaron a lo largo del tiempo.
Rutas comerciales desconocidas. Las rutas comerciales jugaron un papel fundamental en el desarrollo de las civilizaciones. Las antiguas conexiones entre los incas y los japoneses han sido objeto de investigación, revelando puntos álgidos donde el intercambio cultural y de mercancías pudo haber florecido. A pesar de la distancia, estas rutas llevaron más que solo bienes. También transportaban ideas y sueños. Las referencias a encuentros comerciales se recogen en diversos relatos, donde personajes de ambos mundos podrían haber cruzado caminos en búsqueda de aliados o recursos. La creencia de que los caminos marítimos pudieron haber conducido a intercambios significativos plantea interrogantes sobre el desarrollo socioeconómico de ambos imperios. El misterio que envuelve estas rutas llama a la exploración de la geografía y la logística de la época. Tal vez los mapas antiguos revelen conexiones sorprendentes que permanezcan ocultas en la memoria colectiva. La intriga acerca de los productos que intercambiaron incas y japoneses continúa despertando el interés, mientras cada descubrimiento trae consigo nuevas respuestas. La influencia del espíritu guerrero japonés. La historia nos recuerda a los guerreros míticos que defendieron sus tierras con valor y destreza. En ambas culturas, el arte de la guerra fue una expresión del honor. San Martín y los samuráis exhibieron sus habilidades en el campo de batalla, marcando la historia con sus legados. Los incas, conocidos por su poder militar, implementaron estrategias ingeniosas que les otorgaron el dominio sobre vastos territorios. Comparativamente, los samuráis, con su código de honor y disciplina, lucharon por la lealtad y la justicia. La conexión entre sus tradiciones marciales invita a la reflexión sobre el espíritu combativo que caracteriza a ambas civilizaciones. Al explorar estas dinámicas, es evidente que la guerra trasciende el conflicto físico. Es un proceso en el que se manifiestan las creencias y valores de una cultura. La reverberación de estos líderes guerreros en el pasado es un eco que se siente en el presente, invitándonos a entender el papel que desempeñaron en la formación de identidades nacionales. Comparaciones entre la religión inca y sintoísmo. La religión ha sido el corazón de la sociedad en todas las culturas, y el incaísmo no es diferente. La conexión con la naturaleza y la espiritualidad poseen fuertes paralelismos con el sintoísmo japonés. La veneración a dioses relacionados con la tierra y el medio ambiente refleja valores compartidos por ambas culturas. Las fiestas religiosas, enraizadas en sus creencias, fomentaron la unidad comunitaria. Desde la cosecha hasta rituales en honor a la luna, la importancia de celebrar lo sagrado se manifiesta en un sentido de pertenencia. Este entrelazamiento de celebraciones genera preguntas sobre el origen de dichas prácticas y su posible interrelación. Entender estas prácticas es protagonizar un viaje que revela cómo cada cultura se enfrenta a la espiritualidad. Las religiones van más allá de lo litúrgico y crean una conexión entre la humanidad y lo divino, dejando huellas que perduran en el tiempo. Mitos sobre el origen de Manco Cápac. Según la leyenda, Manco Cápac, el hijo del sol, es el fundador del imperio inca. Su historia se basa en la llegada de un hombre divino a la tierra. Sin embargo, mitos similares en Japón hacen eco de figuras que descienden de lo divino para guiar a sus pueblos. Esta similitud en los relatos desafía a los historiadores a explorar sus raíces ancestrales. Los relatos sobre héroes venerados y su llegada a nuevas tierras pueden ser vistos como un símbolo de esperanza y fortaleza frente a la adversidad. Comprender el significado de estas narrativas implica reconocer la conexión entre los pueblos que ha atravesado las épocas. Manco Cápac, como figura central, se convierte en un puente que une culturas más allá de lo geográfico. El discurso sobre su origen responde a un deseo de pertenencia, a entender cómo los caminos de los seres humanos se entrelazan y forjan identidades. La historia de los incas es un reflejo de un legado universal en el que todos estamos conectados. Los relatos perdidos de viajeros antiguos.
A través de los siglos, los relatos de viajeros han servido como testimonio sobre el estado del mundo. Algunos cronistas han hecho referencias a culturas lejanas y los testimonios de aquellos que cruzaron océanos han sido olvidados en épocas posteriores. Estos relatos ocultos arrojan luz sobre la posibilidad de que visitantes hubieran conocido los caminos de América. Reexaminar estos documentos permite desenterrar voces olvidadas que han dejado de ser escuchadas. Al repasar sus historias, sus interacciones y exploraciones, surge un juego intrigante entre culturas que potenciaron el conocimiento de lo desconocido. Al contemplar estos encuentros, es inevitable preguntarse, ¿qué aprendieron de los incas los viajeros nipones y viceversa? La narrativa histórica gana en complejidad y nos invita a redescubrir una conexión que aún persiste, un eco distante que resuena en nuestro presente. La herencia de los hermanos del sol. En la mitología inca, los hermanos del sol representan un legado divino. Este concepto, de algún modo, se aproxima a las narrativas sobre la creación en Japón, donde las deidades son fundamentales para la fundación de su cultura. Ambas historias simbolizan la búsqueda de identidad y unión de los pueblos en sus mitologías bilaterales. La dualidad de estas narrativas refleja la búsqueda de significado en la vida y la tierra. En ambos casos, las historias de los héroes ancestrales han perdurado a lo largo del tiempo, tejidas con valores que unen a sus respectivos pueblos, creando una narrativa trascendental que explora la conexión con lo divino. La narrativa de los hermanos del sol nos invita a reflexionar sobre cómo los mitos forjan la identidad cultural, creando un caldo de cultivo para la unidad y la trascendencia. La figura de Manco Cápac y su viaje es un ejemplo poderoso de esta corriente compartida. Interacciones olvidadas en la historia. El tejido de la historia humana está compuesto por encuentros y desencuentros entre diferentes culturas. Muchas veces, la historia oficial ha silenciado voces y experiencias que podrían revelar la magia de interacciones olvidadas. Las dinámicas entre los incas y la cultura japonesa continuaron en un plano de desconocimiento, invitando al descubrimiento. Las historias que guardan nuestros antepasados son tesoros que aún esperan ser encontrados. La posibilidad de que dos civilizaciones tan distantes hayan compartido información, experiencias y valores comunes es un desafío a la narrativa tradicional. De estas interacciones surge la curiosidad por vislumbrar el impacto que estas conexiones podrían haber tenido en sus respectivas trayectorias. La historia tiene mucho que contar, pero requiere una apertura a nuevas perspectivas. Al dejar atrás la visión simplista del pasado, nos sumergimos en la complejidad de eventos que han dado forma a nuestro mundo. La búsqueda de la verdad puede abrir puertas a un campo inexplorado de conocimiento, artefactos que desafían la lógica. A lo largo del tiempo, muchos hallazgos arqueológicos han hecho tambalear nuestra comprensión de las civilizaciones. En ambos lados del océano se han descubierto artefactos que presentan enigmas y similitudes que desafían el sentido común. Este fenómeno invita a los investigadores a reexaminar la historia del mundo, desde herramientas de metal inusuales en América hasta esculturas que evocan reminiscencias de culturas japonesas. Cada objeto tiene una historia que merece ser explorada. El análisis de estos artefactos puede revelar influencias ingeniosas que sugieren un puente entre ambas civilizaciones. La riqueza en los fósiles de culturas antiguas proporciona un mensaje denso que clama por nuestra atención. Estos objetos, testigos de experiencias humanas, poseen el poder de cambiar nuestras percepciones y abrir caminos hacia una historia compartida. La conexión a través del tiempo. La noción del tiempo como una dimensión lineal se ha cuestionado en múltiples ocasiones. Si consideramos que las interacciones entre el antiguo Japón y los incas pudieron haber florecido, nos encontramos ante una red de conexiones a través de siglos. Esta idea invita a repensar la forma en que percibimos el pasado.
La interrelación entre culturas es más que un relato geográfico, implica el entrelazado de experiencias que dan forma a la espiritualidad y la filosofía. Todo nos remite al mismo hilo conductor, la búsqueda de pertenencia y entendimiento en el vasto cosmos humano. Las experiencias vividas por los pueblos pueden haber dejado una huella en su desarrollo, lo que nos lleva a reflexionar sobre la continuidad en la historia. Desvelar cómo estas conexiones se han desdibujado nos abre a la posibilidad de redescubrir verdades que aún permanecen ocultas. Heroínas de ambas civilizaciones. En la narrativa histórica, las mujeres a menudo han sido relegadas al silencio, aún siendo protagonistas valientes en el campo de la batalla. En la mitología inca, figuras como Mama Ocllo representan la fuerza y el liderazgo femenino, mientras que en el contexto japonés, guerreras como Tomoe Gosen también se destacan en una tradición de heroísmo. La fuerza de estas mujeres traspasa sus relatos individuales, se convierten en arquetipos que reflejan la resistencia y el espíritu de lucha de sus respectivos pueblos. Sus historias resaltan la importancia de la valentía y el honor, valores comunes en las distintas culturas de Asia y América. El compromiso de recordar a estas heroínas desafía al discurso histórico que las invisibiliza. Al reconocer su legado, no solo les rendimos homenaje, sino que también hacemos un llamado a la construcción de un mundo más equitativo, donde las voces de todos puedan ser escuchadas y valoradas. La astrología como guía compartida. La conexión entre el hombre y el cosmos ha sido un tema recurrente en muchas civilizaciones. La astrología, como ciencia antigua, se ha utilizado para entender el mundo. La forma en que los incas y los japoneses interpretaron las estrellas sugiere una posible raíz común en la observación del cielo y sus fenómenos. Ambas culturas desarrollaron calendarios astrológicos que reflejan la importancia de los ciclos naturales, unificados en la agricultura y la vida cotidiana. Las similitudes en la interpretación de ciertos astros, como el Sol y la Luna, revelan una búsqueda compartida de entendimiento y armonía. El cielo nocturno ha sido una guía para las decisiones y celebraciones en el pasado. La invitación a explorar esta conexión invita a contemplar cómo las tradiciones astronómicas pueden perdurar, conectando historias y legados que muchos siglos después siguen navegando a través del tiempo. Territorios ancestrales en mapas antiguos. La cartografía antigua es un campo fascinante que puede ofrecer vislumbres sobre interacciones ocultas. Al examinar mapas antiguos, surgen lugares que pueden haber sirvieron como puntos de encuentro entre las civilizaciones incas y japonesas. El papel de los exploradores y navegantes en la creación de estos dichos documentos puede esconder historias no contadas. Los mapas a menudo reflejan las intenciones y los sueños de quienes los trazan, revelando aspiraciones de conexiones. La posibilidad de que tierras desconocidas hayan estado presentes en la conciencia colectiva de ambos pueblos sugiere que la búsqueda de reconocimiento transoceánico fue una constante. La exploración de esta diplomacia geográfica invita a redefinir nuestro entendimiento sobre la creación de la historia. Al enfrentarnos al misterio que rodea estos documentos, descubrimos no solo territorios físicos, sino conexiones profundas entre almas que han nadado en los mismos mares. Ritualidades paralelas en ambas culturas. Los rituales y celebraciones son un reflejo vibrante de la identidad cultural de cualquier civilización. La importancia de conmemorar hitos, ciclos o eventos relacionados con la naturaleza está presente tanto en los incas como en los japoneses. La similitud en estos ritos respira un sentido de continuidad desde el pasado. Ambas sociedades crearon prácticas que les unieron como ceremonias en honor a la tierra y la cosecha. Las festividades reflejan valores de gratitud que se entrelazan con la identidad cultural, donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan en un ciclo perpetuo. Reinterpretar estos rituales como parte de una narrativa compartida nos invita a descifrar cómo las creencias moldearon las culturas de ambos pueblos.
La riqueza simbólica que portan estos actos sagrados nos abre la puerta a redescubrir un sentido más amplio de comunidad y conexión intercontinental. Pilas de piedras en Japón y Perú. Los montículos de piedras y reliquias funerarias encontrados son testigos de la cultura de ambas civilizaciones. En Perú, la Pachamama es honrada por los ancestros en su conexión con la naturaleza, mientras que Japón también ha mantenido antiguas pilas de piedra que reverencian lo sagrado. Este simbolismo resuena poderosamente en ambas culturas. La forma en que estas estructuras han evolucionado a lo largo del tiempo revela patrones de veneración y ritos que fortalecieron la conexión entre lo humano y lo divino. El hecho de que ambas sociedades hayan considerado este gesto como una forma de rendir homenaje a sus antepasados habla de un sentido de comunidad más profundo. Este entrelazamiento refuerza la noción de que, a pesar de las distancias físicas, las culturas pueden compartir significados paralelos que danzan en el tiempo. Redescubrir estas reliquias permite una resonancia en nuestra historia compartida y expande el horizonte de nuestras raíces ancestrales. El simbolismo de la serpiente. La serpiente es un símbolo recurrente en muchas culturas, resonando con la dualidad de la fertilidad y la muerte. En el mundo andino, la serpiente se asocia con la conexión a la tierra y la cosmogonía inca. Asimismo, en Japón, la figura de la serpiente también se manifiesta en mitos ancestrales, simbolizando transformación y poder. La representación de la serpiente como un ente que une el cielo y la tierra es una saga común. Ambas civilizaciones han encontrado en este símbolo una manera de comprender su entorno natural y espiritual, entrelazando la vida en la superficie con lo profundo e invisible. Reflexionar sobre el simbolismo de la serpiente abre la puerta a entender cómo se construyeron las narrativas que conectan a los pueblos a través de metáforas universales. Esta rica herencia invita a revisar nuestros propios mitos y a descubrir verdades ancestrales que han informado nuestra forma de conectarnos con otros. Figuras celestes y su influencia. Las figuras celestiales que adornan la noche invitan a la contemplación de la dimensión cósmica que une a los pueblos. En el pensamiento inca, la astronomía y la astrología eran fundamentales en la toma de decisiones, mientras que en Japón, las constelaciones marcaban celebraciones cruciales. La influencia de las estrellas se ve como un guiño que une cosmogonías, proporcionando visiones de entendimiento que trascienden fronteras culturales. Una interpretación profunda de estos fenómenos revela cómo los antiguos desarrollaron sistemas que les permitieron entender el universo y su lugar en él. Esto despierta curiosidad, ya que parece que, a lo largo de la historia, las miradas hacia el cielo han sido una constante en la búsqueda de la identidad cultural. Reconocer cómo las constelaciones han figurado en mitologías diferentes subraya el deseo humano por encontrar significados y conexiones. Así, exploramos cómo este hilo cultural ha perdurado a lo largo del tiempo, manteniendo viva la búsqueda de conocimiento en la humanidad. La música que cruzó océanos. La música es un lenguaje que trasciende fronteras y su papel en la cultura es crucial. Las melodías y ritmos de los incas y los japoneses cuentan con una rica herencia que invita a la reflexión sobre sus influencias mutuas. La armonía de sus instrumentos muestra similitudes sorprendentes que han sobrevivido a la distancia. Los cantos y danzas, como expresiones de lo sagrado, han desempeñado un papel fundamental en ceremonias, relatos y rituales. La función de la música como hilo conductor entre las generaciones refuerza la continuidad de una historia compartida en sus raíces. Examinar estos sonidos invita a redescubrir memorias y emociones, construyendo puentes que muestran cómo las civilizaciones se unen a través de una expresión intemporal. En la búsqueda de la música como un vehículo de conexión, descubrimos que la humanidad se revela en cada nota que resuena. Lenguas olvidadas y su herencia.
Los idiomas son el vehículo que ha tejido la experiencia humana a lo largo de la historia. Sin embargo, muchos idiomas se han perdido en la bruma del tiempo. La conexión entre las lenguas que hablan los incas y los antiguos japoneses sugiere que algo más profundo podría estar en juego. A medida que comenzamos a desentrañar estas lenguas olvidadas, encontramos conexiones sorprendentes que habilitan la búsqueda de similitudes entre vocabularios y sintaxis. Esta apasionante exploración desafía la idea de que el lenguaje sea un fenómeno aislado y nos lleva a buscar una reflexión sobre nuestra propia comunicación. La riqueza de estas investigaciones nos invita a considerar las conexiones que nos unen, que ya no son únicamente lingüísticas, historias de pueblos que se reflejan en el legado de cada palabra que aún persiste, ofreciendo ecos profundos de la experiencia humana. La dinámica de la guerra. La guerra ha sido una constante en la historia de las civilizaciones. Tanto los incas como los guerreros japoneses han dejado su huella a través de estrategias, táctica y métodos de combate, impulsados por un sentido de honor y dilemas de poder. La forma en que lidiaron con la guerra nos aporta entendimiento de sus valores y formas de vida. Los incas fueron hábiles en la planificación estratégica, integrando logísticamente a su sociedad. Mientras en Japón, el Bushido ha ofrecido una perspectiva sobre la vida y el valor del guerrero, sirviendo como guía ética. La dualidad de estos relatos evidencia una visión más amplia de cómo la guerra modeló los destinos de estos pueblos. La historia de la guerra no es sino un reflejo de fuerzas humanas universales que anhelan paz y conexión, mostrando que, en el fondo, todos buscamos coexistir. Ecos de civilizaciones perdidas. El pasado resuena en nuestros días, y las civilizaciones perdidas son una de las áreas más intrigantes de estudio. Cómo los incas y los japoneses han navegado por sus propias historias está salpicado de descubrimientos de sociedades olvidadas, apuntando a conexiones donde menos las esperamos. Las ruinas, los artefactos y las leyendas son las huellas que nos han dejado al morir. Examinando las historias de aquellos que han existido, encontramos ecos de lo que queda. Cada uno de ellos, lleno de significados ocultos, necesita ser descubierto, reconstruido. Recuperar la esencia de estas civilizaciones perdidas nos acerca a una conexión más grande que va más allá de nuestras diferencias. Ilumina el camino hacia el entendimiento global de que como humanidad compartimos una historia interconectada que se esfuerza por renacer en el presente. Juegos y deportes en ambas culturas. El juego ha sido una parte integral de la vida social, ofreciendo no solo entretenimiento, sino también lecciones de vida. Ya sea el Tlachtli inca o el sumo japonés, hay similitudes y contrastes intrigantes entre las tradiciones de estas civilizaciones. Estos juegos no solo ofrecieron una vía para el ejercicio físico, sino que también sirvieron como rituales de honor y competitividad. Las reglas, la vestimenta y el entorno de ambos juegos están impregnados de significación simbólica que refuerzan el sentido de comunidad y unión. Examinar la cultura del juego en ambas sociedades nos muestra cómo estas actividades han sido un reflejo de las creencias y valores compartidos. Reconocer la importancia de estos rituales en la construcción de identidades enriquece nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Los heraldos de la gloria. La figura del heraldo, en diversas civilizaciones, ha sido, entre otras cosas, la mensajera de una historia que perdura. En ambos contextos, la palabra escrita o hablada ha sido fundamental para enmarcar las glorias de cada pueblo y sus logros, estableciendo un diálogo que se prolonga a través de los años. Los relatos épicos narran las hazañas de los héroes, convirtiéndolos en modelos a seguir para las generaciones futuras. Este legado se basa en la necesidad humana de recordar y aprender, reforzando la idea de que la gloria es merecida solo cuando se cumple un propósito más grande.
Establecer vínculos entre estos heraldos ayuda a entender cómo las civilizaciones han construido su narrativa. Así, la misión de recordar a los héroes perdura, uniendo las historias de culturas distantes que siguen resonando en nuestros días. Las visiones de los videntes. Desde tiempos inmemoriales, las visiones han guiado a los pueblos en su camino hacia el futuro. A través de chamanes incas y videntes japoneses, los ancianos han jugado un papel crucial en la interpretación del mundo. Este papel de los videntes, que conecta lo cotidiano con lo sobrenatural, es un misterio que necesita ser explorado. Sus visiones acuñan un sentido de unidad entre lo humano y lo divino, sirviendo no solo como guía, sino también como un espejo que refleja la sabiduría ancestral de ambos pueblos. La conexión entre estos videntes es un testimonio de la naturaleza humana de buscar respuestas a lo desconocido. Sus legados nos desafían a continuar explorando, instándonos a no rendirnos ante las incógnitas del destino. Legados que cambiaron el futuro. A lo largo de la historia, ciertos legados han dejado una marca indeleble en la humanidad. Los incas y los japoneses, en sus vías divergentes, proporcionaron aportes culturales y tecnológicos que continúan dando forma a la civilización moderna. Desde la agricultura hasta la arquitectura, cada civilización ha inspirado a generaciones de creativos y pensadores. Tal interrelación sugiere que, a pesar de las distancias, la humanidad ha sido capaz de aprender de los logros de otros pueblos, creando un camino colectivo hacia el futuro. Así, al reflexionar sobre estos legados, no solo honramos los logros de nuestros antepasados, sino que también encontramos inspiración para afrontar los desafíos actuales. La posibilidad de un futuro compartido, arraigado en nuestra historia, nos insta a perseverar en la búsqueda de paz y entendimiento. La búsqueda de reliquias comunes. Las reliquias de civilizaciones pasadas arrojan destellos de luz en el viaje de la humanidad. Al encontrar artefactos o vestigios que sugieren interacciones, surge la emoción de desenterrar la historia común que une a los incas y japoneses. Cada descubrimiento sirve como un recordatorio de que, en algún momento, tal vez compartieron sueños, aspiraciones y un sentido de pertenencia. La búsqueda de estas reliquias brilla con la esperanza de que, a pesar de la distancia temporal y geográfica, las historias de ambos pueblos aún pueden entrelazarse. Explorar este camino nos invita a recordar que todos estamos conectados de diversas maneras y que la historia continúa instigando nuevas preguntas. Con cada hallazgo, nos adentramos más en el misterio de nuestra herencia compartida. Revelaciones que aún permanecen. La historia oculta nunca deja de sorprender. Los misterios que rodean la conexión entre los incas y Japón nos dejan una reflexión final, que todas las culturas son parte de un mosaico complejo y rico de humanidad. Las revelaciones del pasado son solo el comienzo de un camino interminable hacia el entendimiento. Cada descubrimiento reciente quiere contarnos algo. La búsqueda de respuestas no termina nunca. Cada pregunta nueva solo abre la puerta a más. Este ciclo de exploración y revelación transforma nuestra comprensión de la historia al mismo tiempo que nos recuerda la riqueza de las interacciones humanas. Al mirar hacia el futuro, debemos mantener la curiosidad viva y continuar compartiendo nuestras historias. Con cada narración e intercambio cultural, construimos una conexión más profunda, uniendo nuestro pasado con el presente en un diálogo que nunca debe cesar. Al llegar al final de este viaje, hemos cruzado los velos del tiempo para explorar las sorprendentes conexiones entre dos culturas majestuosas, los incas y Japón. Los relatos, símbolos y tradiciones que hemos descubierto nos muestran que la historia no siempre es lineal y que en los pliegues del pasado se esconden vínculos que revelan nuestra profunda unidad como humanidad. Las similitudes en sus mitos y creencias no son meras coincidencias, sino reflejos de un anhelo universal. El deseo de trascender, de pertenecer y de dejar huella en el mundo.
Estas revelaciones nos invitan a mirar más allá de lo que nos contaron, a cuestionar lo que dimos por sentado y a reconocer que las fronteras son muchas veces un espejismo. Ahora, te invito a reflexionar y a compartir estas ideas con quienes te rodean. Suscríbete, deja tu comentario y acompáñanos en esta travesía en la que seguiremos desenterrando los secretos que la historia calló. Porque en cada conexión olvidada entre culturas yace una lección para el presente y un puente hacia un futuro de entendimiento y fraternidad.